Buen día para todos, mi nombre es Santiago Orozco, yo soy residente de primer año del posgrado en anestesiología de la Universidad de Caldas y voy a presentar la siguiente charla sobre dispositivos cardíacos implantables, centrándonos específicamente en lo que debe saber el anestesiólogo y en algunos puntos prácticos importantes para esto. Esta es alguna de la bibliografía en la cual me basé para la siguiente presentación y este es el contenido de la charla. Vamos a hablar acerca de algunas generalidades sobre los dispositivos cardíacos implantables, un tema muy importante que es la interferencia electromagnética. Hacemos énfasis en la evaluación perioperatoria, es decir, el pre, el intra y el posoperatorio. Vamos a hacernos una pregunta que quizás uno generalmente tiene en cuenta al abordar este tema y es la reprogramación versus la utilización del imán, cuándo remitir al electrofisiólogo y algunos puntos claves importantes. Entonces, antes de empezar, hay que decir que hay diferentes sociedades que han emitido recomendaciones con lo que respecta al manejo perioperatorio de los dispositivos cardíacos implantables. Dentro de estas, las que están aquí, como lo son la ASA o la Heart Rhythm Society, y los canadienses también, y esta última que es una agencia británica. Entonces, digamos que lo que voy a decir acá está muy basado en algunas recomendaciones que hace la ASA, porque podemos ver que pueden diferir con lo que respecta al uso, por ejemplo, del imán y a nivel intraoperatorio, y no necesariamente quiere decir que estén equivocados. Entonces, cuando hablamos de dispositivos cardíacos implantables, estamos haciendo referencia a cualquier marcapasos cardíaco permanente implantable o cualquier cardiodesfibrilador o resincronizador. Los marcapasos son dispositivos con dos funciones fundamentales: monitorizar la actividad intrínseca del corazón, que es a lo que le llamamos sensado, y además generar un impulso eléctrico capaz de despolarizar el miocardio y producir una contracción efectiva si el ritmo intrínseco no lo hace. Eso es a lo que le llamamos captura. En términos generales, el marcapasos está formado por un generador de impulsos de titanio, donde se encuentra la batería de litio, que es este de acá, y también donde está el procesador y el circuito eléctrico que es capaz de seguir unos algoritmos para generar un correcto funcionamiento. Y lo otro importante en esto, perdón, es que tenemos también unos cables y unos electrodos que se van a encargar de detectar las señales intrínsecas y de conducir la energía desde el generador de impulsos hasta el miocardio. Estos electrodos pueden ser endocárdicos o epicárdicos. Endocárdicos cuando se implantan vía venosa a las cavidades cardíacas o epicárdicos cuando se implantan a través de cirugía al epicardio. A su vez, los electrodos pueden ser auriculares o ventriculares dependiendo de la cavidad en la que se implanten. Y por otro lado, algo muy importante es qué tipo de circuito van a tener. Entonces, estos electrodos pueden ser unipolares, cuando el polo positivo o el ánodo está en el generador de impulsos y el cátodo o polo negativo en la punta del electrodo. O pueden ser bipolares, cuando en ese mismo cable está el cátodo en la punta y el ánodo en el anillo del electrodo, solo unos milímetros de distancia. Esa poca distancia hace entonces que se produzca un circuito mucho más pequeño y con menos interferencia. Eso hace entonces que en el electrocardiograma se vea representado como una onda de espiga mucho más pequeña o que incluso en ocasiones puede ser poco perceptible, lo cual hay que tenerlo en cuenta para no pasar porque o pensar que el dispositivo no está funcionando adecuadamente cuando en verdad es un marcapasos bipolar. Esta es la nomenclatura con la que todos estamos familiarizados. En realidad es un poco difícil de aprender o de recordar, entonces tratemos de recordarlo de esta manera. La primera letra me está hablando de lo más importante es qué hace el dispositivo. La segunda, qué es lo que mira, si está mirando solo la aurícula, el ventrículo o ambas. Y la tercera es cómo va a reaccionar, es decir, me va a generar una respuesta inhibitoria o me va a generar una respuesta de disparo o ambas. Pero para recordar y entender esto más fácil, podemos decir que en el 95% de los casos van a estar en modo BBI o DDD. Y vamos a recordar una premisa que nosotros en cirugía lo que queremos es tenerlos en un modo BOO y DOO. Entonces esto es un ejemplo de un marcapasos en modo BBI. Aquí previo al complejo QRS pues está generando una captura, un sensado y una captura a nivel previa al complejo QRS, es decir, está mirando el ventrículo, pero como está en un modo de inhibición, por ejemplo en esta parte de acá, él detectó una actividad intrínseca del corazón y dejó que se generara esta actividad.
posteriormente vuelve nuevamente. Este es el marcapasos dual, dual, dual. Aquí está previo a la onda P, es decir, está estimulando la aurícula, pero también está previo al QRS, es decir, está estimulando el ventrículo. Estos son ejemplos del modo dual, que lo que hace es inhibir y estimular. Aquí está detectando la onda P y el marcapasos, por lo tanto, se inhibe, pero sí logra estimular el ventrículo. Y aquí es al revés, la aurícula es la estimulada y la respuesta ventricular es la inhibida. Cuando hablamos de los resincronizadores cardíacos, estamos hablando de un marcapasos que es tricameral, perdón, o biventricular. En realidad, el implante de estos, en realidad, aunque lo puede hacer, no es generar tratamiento para las bradiarritmias, sino que tiene el objetivo de resincronizar las contracciones de ambos ventrículos en pacientes con falla cardíaca y disincronía eléctrica. Eso está evidenciado por la presencia de un QRS ancho, como lo vamos a ver en las indicaciones de estos. Mientras que el cardiodesfibrilador, el objetivo fundamental va a ser detectar arritmias potencialmente fatales, que principalmente son arritmias ventriculares, para poder aplicar una terapia eléctrica con el fin de terminarla. El cardiodesfibrilador, por el contrario, sí puede ser, al igual que un marcapasos, unicameral, bicameral o puede ser tricameral y a estar incluido un resincronizador. Esa asociación es bastante frecuente. En el caso de que esté incluido, pues estaremos hablando de un dispositivo tricameral. Y para diferenciar, vamos por ejemplo a ver esta radiografía. Normalmente los dispositivos como el cardiodesfibrilador resincronizador son más grandes que el marcapasos. En este caso tenemos un dispositivo que es un cardiodesfibrilador resincronizador o un cardioresincronizador desfibrilador. ¿Por qué? Tenemos un dispositivo tricameral, un electrodo que va hacia la aurícula derecha, un electrodo que va hacia el ventrículo derecho y un electrodo que pasa por el seno coronario hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y vemos que aquí en el ventrículo, en el electrodo que va hacia el ventrículo derecho tiene una bobina. Esa bobina es la que le permite tener la función de desfibrilador. Y esa es la forma en la que podemos diferenciar por la presencia de esta bobina un cardioresincronizador de un desfibrilador. Estas son algunas de las indicaciones con las cuales estamos familiarizados. Pueden estar indicados en pacientes con los marcapasos, pueden estar indicados en pacientes con disfunción sinusal, que son aquellos que van a tener síntomas claramente atribuidos a la bradicardia o síntomas probablemente causados por bradicardia, pero que la evidencia no es concluyente. Algunas indicaciones en lo que más conocemos frecuentemente, que son los bloqueos auriculoventriculares, y son aquellos con bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o de tercer grado independiente de los síntomas, e incluso si es intermitente. O bloqueo de segundo grado tipo 1, MOVIS 1, que causa síntomas o se encuentra que es localizado intra o infraciano en un estudio electrofisiológico. Pacientes con bloqueo de rama, que son pacientes que presenten síncope, bloqueo de rama y tengan estudio electrofisiológico positivo. Pacientes con bloqueo de rama alternante con o sin síntomas, que es lo que es el bloqueo trifascicular verdadero. Pacientes que tengan bradicardias funcionales con síncope, como en el caso del síndrome de seno carotidio y cardioinhibitorio dominante, o pacientes mayores de 40 años con síncope reflejo recurrente no predecible y pausas de más de 3 segundos sintomáticas documentadas. Pacientes que tengan resincronizador cardíaco, pues ya lo habíamos visto, las indicaciones son pacientes con falla cardíaca crónica que pueden o no tener bloqueo de rama izquierda. Si no tiene bloqueo de rama izquierda, pero tenga un QRS mayor de 150 y una fracción de inyección por debajo de 35 y permanecen en clase funcional NIHA 2, 3, 4, pues pueden ser indicadores de resincronizador cardíaco. Ahora, si tiene una falla cardíaca y un bloqueo de rama izquierda, el QRS y el QRS está entre 120 y 150 y tiene una fracción de eyección por debajo del 35% y permanece en estas clases funcionales, puede ser una indicación también. Lo otro, y es frecuente la asociación del paciente con falla cardíaca y fibrilación auricular, con un QRS ancho mayor de 120 milisegundos y fracción de eyección por debajo del 35% y que permanece en NIHA 3 y 4 ambulatorios luego de la adecuada terapia, siempre que mantengan estimulación biventricular cercana al 100%. Si la estimulación biventricular es del menor 99%, hay que considerar la posible ablación del nodo AB. Y por último, las indicaciones del cardiodesfibrilador implantable, que son para prevención primaria de muerte súbita en pacientes 40 días posinfarto con fracción de inyección menor del 35% y NIHA 2-3 con terapia médica óptima y que tengan una esperanza de vida mayor de un año, o también puede estar indicado en prevención primaria
Por ejemplo, prevención primaria de muerte súbita en pacientes con falla cardíaca sintomática y fracción de eyección por debajo del 35%, luego de 3 meses de terapia médica óptima y que tengan una supervivencia esperada de más de un año con buen estado funcional. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a mencionar algo muy importante que es la interferencia electromagnética. Entonces, la interferencia electromagnética hace referencia a la potencial disrupción de la operación de un dispositivo electrónico cuando está en vecindad de un campo electromagnético generado por una fuente externa. En realidad, cualquier dispositivo puede emitir, en realidad cuando hablamos de interferencia electromagnética, es cualquier dispositivo que emita una onda de radiofrecuencia entre 0, aquí, perdón, me equivoqué, es 10 a las 9, 10 a las 9 Hz, entre 0 y 10 a la 9 Hz, que puede tener potencial de generar esa interferencia electromagnética. Y resulta que esa interferencia electromagnética puede entrar o ingresar al dispositivo, ya sea el marcapasos del cardiodesfibrilador, mediante dos mecanismos. Puede ser conducción o irradiación. Conducción es cuando la fuente electromagnética se encuentra en contacto directo con el cuerpo, como es el caso del electrocauterio. Y por irradiación es cuando el paciente se encuentra en un campo electromagnético y los electrodos del dispositivo actúan como antena de recepción de esas señales, sin contacto directo con la fuente. El ejemplo claro de eso es la resonancia magnética nuclear. Entonces, ¿cuáles pueden ser los riesgos de la interferencia electromagnética? Por ejemplo, esto puede generar una inhibición de la estimulación debido al sobresensado ventricular. Supongamos que tenemos un paciente con marcapasos. Desde esa interferencia electromagnética podría generar que lo detecte como actividad intrínseca del corazón, deje al marcapasos en un modo de no captura y por lo tanto eh, pueda repercutir en que el paciente haga bradicardias severas o incluso asistolia. Lo otro, por ejemplo, es que si el paciente tiene un cardiodesfibrilador, esa interferencia electromagnética la interprete como posibles taquiarritmias malignas y resulte en la entrega inapropiada de una descarga, lo cual puede ser mucho peor. O incluso también la propia interferencia electromagnética podría generar un daño directo al dispositivo. Este es un estudio de cohorte prospectivo publicado en Anesthesiology en 2019, donde hablan específicamente de esa interferencia electromagnética y donde podemos ver que una de las recomendaciones es que se hagan, principalmente se sospeche el riesgo de esta cuando tengamos procedimientos supraumbilicales. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, cuando se utilizó electrobisturí unipolar o monopolar, se causó una interferencia electromagnética en un 20% de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca supraumbilical, 29% cirugía intratorácica cardíaca, pero 0% de interferencia electromagnética si la cirugía fue infraumbilical. Entonces podemos tener múltiples fuentes de interferencia electromagnética, no solo el electrobisturí, podemos tener la radiofrecuencia, la radioterapia, la resonancia magnética e incluso la neuroestimulación. Aunque esta pues está hoy en día siendo un poquito debatida, pero digamos que hasta tener mayor y más confiable evidencia, pues hay que considerarla aún como posible fuente de interferencia electromagnética. Cuando hablamos entonces del electrocauterio, que es uno de nuestros principales temores con esta interferencia electromagnética, entonces tenemos el dispositivo monopolar y el dispositivo bipolar. El dispositivo monopolar, entonces aquí tenemos una unidad electroquirúrgica donde sale una corriente de radiofrecuencia de entre 300 kHz y 5 MHz sobre el tejido humano, que se va a transmitir a través de este electrodo activo, que sería representado por el lápiz. Y posteriormente va a regresar por el electrodo de retorno o que está representada en este caso por la placa. Ese electrodo de retorno, también llamado electrodo de dispersión, lo ideal es que en pacientes con cardiodispositivos se coloque lo más lejos posible de este para precisamente evitar esa interferencia electromagnética o disminuirla en lo que más se pueda. Hay importante considerar también que estos pueden ser de corte de coagulación. Corte lo que me va a generar es una señal constante de radiofrecuencia y la coagulación son señales intermitentes. Mientras que el electrodo bipolar, la corriente llega y regresa por el mismo electrodo. Es decir, se aplica, puede ser, la corriente se puede aplicar entre las dos puntas de una herramienta como una pinza o tijeras
y no se aplica ningún electrodo neutro, es más seguro de hecho. Es casi siempre el que debemos utilizar en neurocirugía o oftalmología. Entonces, habiendo entendido la parte de interferencia electromagnética, adentrémonos entonces en la evaluación perioperatoria. Para esto, entonces, iniciemos con un pequeño caso clínico donde tenemos un paciente portador de un cardiodesfibrilador implantable y que tiene un diagnóstico de hernia umbilical, con indicación de intervención quirúrgica por parte de cirugía general. El paciente y su familia en realidad son malos informantes e indican que no recuerdan cuándo fue la última reprogramación del dispositivo y que ellos creen que fue hace 3 años, pero no recuerdan bien. Usted como anestesiólogo de turno le preguntan cuáles son los tiempos para considerar una adecuada revisión del dispositivo previo a esa cirugía programada. En realidad eso depende de la asociación que lo recomiende o de la que se lea. Por ejemplo, la ASA recomienda que este sea al menos se haya revisado 3 a 6 meses antes de la realización del procedimiento. La Heart Rhythm Society recomienda un poco más específico que para cardiodesfibriladores sea de 6 meses, para marcapasos de 12 meses y para cualquier resincronizador de 3 a 6 meses. Entonces, cuando hacemos la evaluación preoperatoria de estos pacientes, hay unas preguntas importantes. Primero, determine siempre qué tipo de dispositivo y qué función tiene ese dispositivo. Y posteriormente, determine si él es marcapasos dependiente el paciente o no. ¿Quién es un paciente marcapasos dependiente? Son aquellos con bradicardia que causa síncope, son aquellos con ablación nodal atrioventricular exitosa y que resultó en la implantación de ese dispositivo cardíaco, o aquellos en los que no hay evidencia de actividad ventricular espontánea. Estos son pacientes marcapasos dependientes y hay que tenerlo muy claro, ya vamos a ver por qué. Lo otro es determinar si el paciente tiene un dispositivo cardioimplantable, perdón, un cardiodesfibrilador. ¿Qué pasa? Si yo tengo un dispositivo que sea un cardiodesfibrilador, pues ya sabemos que mi principal propósito va a ser la función antitaquiarritmia. Pero resulta que hay pacientes que pueden necesitar también de la función de marcapasos que tiene el cardiodesfibrilador. Y sobre todo es muy importante tener eso en cuenta en pacientes que sean marcapasos dependientes, al igual que también necesiten del cardiodesfibrilador. ¿Por qué? Porque cuando yo interfiero con el imán para tratar de disminuir la interferencia electromagnética, el imán sí me puede suprimir la respuesta antitaquicardia, pero no suprime o no tiene efecto como tal sobre la función de marcapasos. Ya vamos a ver por qué es importante eso. Entonces, siempre obtener una buena historia clínica de un examen físico. El EKG, supremamente importante, parece obvio, pero hay que hacerlo. La radiografía de tórax resulta una muy importante herramienta, sobre todo cuando desconocemos muchos datos del paciente. Y esto es un ejemplo de lo que podemos encontrarnos si evitamos hacerle tan sencillamente una inspección al paciente. Y miren que en este caso puede haber una obstrucción del electrodo. Entonces siempre revisar los dispositivos. La radiografía de tórax, en este caso, para saber qué tipo de marcapasos o qué dispositivo tenemos dependiendo de las características, es una herramienta muy importante y de hecho podemos ver en algunas radiografías, dependiendo de la marca, que tienen ciertas indicaciones para saber qué tipo de dispositivo es. Eso ya depende de la casa comercial. Cuando hablamos entonces del imán, el imán lo que va a hacer es dejar a los dispositivos en un modo asincrónico. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a hacer es que deja el dispositivo ciego o ignorando completamente cualquier actividad intrínseca del corazón o extrínseca, hablando de la interferencia electromagnética. Y deja el dispositivo haciendo una captura constante, es decir, que ignora completamente el sensado. Eso es lo que llamamos un modo sincrónico. Lo otro importante es que cuando yo coloco el imán en un dispositivo de estos, me va a generar una estimulación a una frecuencia establecida ya por la casa comercial o fabricante del dispositivo. Y eso lo conocemos como frecuencia magnética. Este es un ejemplo de un electrocardiograma de un paciente en el momento cuando le colocamos el marcapasos, en el cual genera un modo constante de captura, eso es llamado asincrónico, ignorando completamente el sensado, y aquí cuando se quita, cuando vuelve nuevamente a su función cuando estaba programado. Entonces, este es un ejemplo de algunos dispositivos frecuentes y sus marcas, casas comerciales y la frecuencia magnética al cual puede ser llevado. En este caso, Boston Scientific y St. Jude, una frecuencia magnética de 100 latidos por minuto, Medtronic de 85 y Biotronic de 90.
Esto puede ser una manera como burda, por decirlo así, de también saber el estado de la batería y la funcionalidad del dispositivo. Yo coloco el imán, lo pongo a una frecuencia magnética establecida y si yo veo que resulta en esta, probablemente puedo hablar de que el dispositivo sí pueda estar generando una buena funcionalidad. Como les digo, es algo burdo, pero puede ser una opción. En los cardiodesfibriladores dejemos claro que el imán va a encargarse de inhibir las terapias eléctricas, pero no deja la función de marcapasos que también tienen esos dispositivos en asincrónico. Eso es muy importante tenerlo claro. Y por lo tanto, si yo tomo un electrocardiograma con imán, no generará ningún cambio con respecto al electrocardiograma sin imán. La inhibición de las terapias de cardiodesfibrilador implantable es de gran utilidad en la cirugía, por la interferencia, por ejemplo, que se puede generar por el electrobisturí, y en estos casos yo necesito suspender esas descargas inadecuadas que se puedan generar por la interferencia. Veamos este otro casito clínico. Tenemos un paciente de 80 años que es portador de un cardiodesfibrilador implantable. Está programado para un reemplazo total de cadera derecha, llega al quirófano y como anestesiólogo de turno pregunta si el dispositivo fue programado por electrofisiología, a lo cual indican que no y el especialista solo está disponible hasta el otro día. ¿Qué haría usted? ¿Continúa con el procedimiento solo colocando el imán o usted prefiere que lo reprograme el electrofisiólogo? Entonces esto es para dar pie a una pregunta que puede ser muy frecuente y es, si yo necesito reprogramar el dispositivo y reprogramar, recuerden que quiere decir ponerlo en modo sincrónico, o suspender la terapia antitaquicardia, yo puedo utilizar siempre el imán. Es fácil, está ahí disponible el imán, ¿por qué no lo utilizo siempre? Me evito la reprogramación. Vamos a ver entonces qué pasa y cuál es el balance que podemos hacer entre los dos. Pues bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Si yo tengo un paciente o un caso, perdón, en el cual yo sospecho que voy a tener una probable interferencia electromagnética, pues yo me voy a la fija y tengo que desactivar definitivamente la función antitaquicardia del cardiodesfibrilador. Y aquellos pacientes que sean marcapasos dependiente, pues tengo que reprogramar el marcapasos del cardiodesfibrilador en un modo asincrónico. Pero aquí viene algo que ya les había mencionado. Cuando yo tengo un cardiodesfibrilador y necesito poner en modo sincrónico el marcapasos, la función de marcapasos que también tiene el cardiodesfibrilador, yo no puedo hacerlo con un imán, el imán no tiene la capacidad de hacer eso. Él sí me puede ayudar con la función antitaquicardia, pero no con la función de modo, para ponerlo en modo asincrónico de la función del marcapasos. Para eso necesito hacer la reprogramación con máquina. Y ahí cobra mucha importancia saber entonces cuáles son marcapasos dependientes. Entonces, un paciente con cardiodesfibrilador implantable y que sea marcapasos dependiente, definitivamente me tengo que ir hacia la reprogramación con máquina. Ahora, independientemente de que yo considere el riesgo de interferencia electromagnética, hay cosas tan pequeñas a considerar como por ejemplo el movimiento del paciente. Ejemplo, si yo tengo un paciente que va a ser sometido a cirugía intraocular y tiene un cardiodesfibrilador implantable y yo digo, no, pues creo que no va a haber riesgo ni siquiera de interferencia electromagnética, mejor ni lo reprogramemos ni le coloquemos imán, entrémoslo así. Y resulta que por X o Y motivo el paciente durante la cirugía hizo algo que él interpretó como un ataque a arritmia y por lo tanto mandó una descarga suficiente como para que el paciente se moviera durante el intraoperatorio, lo cual puede ser catastrófico en una cirugía intraocular o por ejemplo en una cirugía, neurocirugía o en una cirugía urológica, entre otras. Entonces miren que el movimiento puede ser algo independientemente del riesgo de interferencia electromagnética. Lo otro es si el cardiodesfibrilador, perdón, el dispositivo cardioimplantable tiene un sensor activo para estimulación sensible a la frecuencia. Por ejemplo, un sensor mecánico que es un acelerómetro o un sensor fisiológico que es lo que llaman sensor de ventilación por minuto. Y esa función también debe desactivarse durante la cirugía para prevenir taquicardias indeseables entonces. Entonces aquí viene esa parte de cuándo entonces reprogramar y cuándo utilizar el imán. Entonces aquí vamos a ver algunas situaciones en las cuales yo puedo o quizás puedo considerar de que el imán no sea la mejor opción o no sea prudente utilizarlo o definitivamente no logre lo que yo quiero como tal cuando coloco el imán. Por ejemplo, que el imán tenga la respuesta al imán, perdón, que el dispositivo por la casa comercial como tal ya tenga la respuesta
o tenga una no respuesta al imán. Eso puede suceder, aunque en realidad todos pueden responder al imán. En general, casi todos responden, pero puede suceder que la casa comercial o el fabricante no lo haya hecho así o lo haya programado de esa manera. Lo otro, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente en posición prona, pues obviamente en posición prona no voy a tener un acceso tan fácil al imán, tampoco puede ser que incluso con la posición se me mueva el imán y eso lo pueda llegar a desconfigurar. Y lo otro es que no me va a permitir un fácil acceso a este, ¿cierto? Entonces es otras cosas importantes que hay que considerar a la hora de yo preguntarme si lo espero a reprogramar o utilizo el imán. Y definitivamente ya lo vimos, paciente con cardiodesfibrilador y que sea marcapasos dependiente, idealmente debo reprogramarlo con electrofisiología y no colocarle el imán. Entonces, cuando yo tengo un imán, yo voy a tener una respuesta magnética esperada a la utilización del imán. Ya sabemos que para la mayoría de los marcapasos, si por fábrica no están configurados así, pero para la mayoría se va a iniciar una respuesta sincrónica. Y para la mayoría de los dispositivos cardiodesfibriladores, pues se va a suspender la detección de taquiarritmias. Pero recordando nuevamente, no tiene efecto sobre el modo marcapasos. De ahí las recomendaciones que ya les he dado. Las desventajas, pues ya sabemos, paciente marcapasos dependiente, pacientes obesos por la cantidad de tejido celular subcutáneo, puede que el imán no logre hacer el efecto adecuado. La posición ya lo vimos y sobre todo también muy importante considerarlo que pueden llegar a generar compromiso de la función cardíaca en pacientes que dependen mucho de la función cardíaca. Entonces, cuando ya llegamos al manejo intraoperatorio, una vez viendo visto esto, hay que hacer muy importante continuar con una monitoría continua del EKG, hacer pulsoximetría siempre y ondas de presión arterial, es decir, tengo que sacarle una línea arterial al paciente. Y muy importante también tener el carro de paro listo, idealmente incluso lo debería tener en la misma sala con la función de desfibrilación, cardioversión o marcapasos transcutáneo. Incluso las guías lo recomiendan, por decirlo así, como un buen punto de práctica clínica, tener estos parches ya pegados en el paciente antes de empezar la cirugía, cosa que en caso de que ocurra algún evento, yo pueda acceder fácilmente o revertirlo en el caso de una taquicardia ventricular, por ejemplo, o generar la función de marcapasos transcutáneo rápidamente y no tener que esperar a que el paciente se siga estabilizando. Entonces recordemos algunas consideraciones importantes para yo tratar de disminuir la interferencia electromagnética durante el intraoperatorio. Entonces siempre tratar de preferir el uso del electrobisturí bipolar o el armónico. Si yo llego a utilizar el monopolar porque no tengo de otra, entonces generar pulsos menores a 10 segundos y usar a más de 20 centímetros con placa de dispersión lejos del cardiodispositivo con placas de desfibrilador P a 10 centímetros del generador, ya lo vimos acá, y el cardioscopio idealmente con filtros de artefactos desactivados para evitar que sean detectados como posible interferencia. Y durante el posoperatorio es importante que yo tenga a la mano el imán en caso de ser necesario, sobre todo porque incluso a nivel de la sala de recuperación posanestésica puede haber algunos aparatos que interfieran y generen interferencia electromagnética y tengo que preguntarme si requiere reprogramación. Lo otro, darle mucha importancia al control térmico para evitar el escalofrío y esa interferencia. Este es un ejemplo de uno de los electrodos que se puede utilizar underbody por debajo del cuerpo. Eh, en algunas bibliografías mencionan que podría considerarse para disminuir el riesgo de interferencia, pero de hecho pues no es tan así. Tenemos ciertos estudios como este en el cual se utilizó incluso para procedimientos que eran infraumbilicales, es decir, considerándose de bajo riesgo para interferencia electromagnética y aún así una inapropiada terapia antitaquicardia durante el procedimiento, es decir, el cardiodesfibrilador que tenían estos casos de estos pacientes lo detectaron esa interferencia generada por este a pesar de ser infraumbilical y generaron esta respuesta antitaquicardia. Entonces, posiblemente no sea confiable. Con lo que respecta a los agentes anestésicos, en realidad no afectan directamente la función del dispositivo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que evitar altas dosis de medicamentos que puedan aumentar las bradicardias, la desmedetomidina o el fentanil u otros también. Y pacientes con QT largo, entonces evitar agentes que prolonguen más el haloperidol por ejemplo, que lo podemos utilizar, o altas dosis de los agentes inhalados.
Y cuando yo tengo cierta emergencia intraoperatoria, ¿qué debo de hacer? Para eso, miremoslo con este caso clínico. Entonces, tenemos un paciente que es portador de un cardiodesfibrilador, deciden llevarlo a cirugía haciendo uso del imán y durante el procedimiento quirúrgico presenta episodios de taquicardia ventricular con pulso con posterior hipotensión, es decir, lo está inestabilizando. ¿Cuál sería mi conducta? Bien, es un paciente con cardiodesfibrilador que tiene un imán. ¿Qué debería hacer y qué nos dicen las guías? Quítele el imán y espera que la función antitaquicardia nuevamente vuelva a funcionar y sea esa misma función del cardiodesfibrilador el que se encargue de generar la descarga para abolir este episodio de taquicardia ventricular. Pero ¿qué pasaría si definitivamente por alguna razón se desconfiguró y no volvió a esa terapia antitaquicardia? Ahí es cuando cobra importancia entonces tener yo los electrodos del desfibrilador ya pegados en el paciente para yo poder tomar decisiones rápidas y evitar más peores desenlaces en el paciente. Cuando yo tengo un paciente entonces en cirugía de emergencia, por ejemplo, me llegó de urgencias y no conozco absolutamente nada, no hay familiares, el paciente está inconsciente o es muy mal informante, entonces uno tiene que utilizar el sentido común para tratar de identificar qué dispositivo tiene el paciente. Entonces, mire cuál puede ser la clínica por la probable clínica por la cual lo implantaron. Mire la radiografía de tórax si tiene tiempo. Mire también incluso con la sola inspección o la palpación, qué tan grande es el dispositivo, algo que me permita y todo lo que me permita sospechar qué tipo de dispositivo tiene el paciente. Hay que hacer las consideraciones universales igual, como ya lo hemos venido mencionando, y por lo tanto en este caso pues probablemente utilizar el imán para generar un modo asincrónico con la salvedad que ya sabemos del cardiodesfibrilador y el modo de marcapasos. Entonces, por lo tanto, utilizaremos el imán en este caso de emergencia, pero preparándonos y estando muy listos para ante cualquier evento adverso que pueda ocurrir. Y probablemente ya vamos a mirar que requerirá un paciente de estos una reprogramación postquirúrgica por parte de electrofisiología. Entonces, cuando hacemos el manejo posoperatorio, uno se pregunta, ¿a quién le mando estudio posoperatorio por electrofisiología? En realidad eso puede variar de acuerdo a lo que nos dicen las guías, pero ese estudio del dispositivo podría estar indicado, por ejemplo, si el paciente requirió de cirugía de emergencia sin una adecuada evaluación, como el caso que les acabé de mencionar, o se sospecha que la terapia antitaquiarritmia puede estar completamente desactivada, por ejemplo, porque el imán hubo un uso del imán en dispositivos viejos. Lo otro que recomiendan también es que el paciente sea valorado por electrofisiología durante el posoperatorio si, por ejemplo, la cirugía fue cerca al dispositivo, si el paciente estuvo en posición en prono o si el paciente tiene un dispositivo con funciones combinadas, por ejemplo, cardiodesfibrilador resincronizador más función de marcapasos en un paciente marcapasos dependiente. Si el paciente tuvo eventos intraoperatorios, paro, desfibrilación o incluso si tuvo múltiples eventos de hipotensión. Lo otro es que yo, a pesar de que todo andó bien durante la cirugía, sospecho que pudo haber estado sometido a una alta probabilidad de interferencia electromagnética, que pudo haberlo desconfigurado después. Esos pacientes entonces debería pensar en sí pedirles una valoración o remisión a electrofisiología posoperatoria. Entonces, habiendo visto esto, podemos generar algunos puntos claves, como por ejemplo que siempre debemos intentar identificar el tipo de dispositivo y sobre todo identificar qué pacientes son marcapasos dependiente, que tener muy en cuenta siempre la interferencia electromagnética y el riesgo de esta, pero ya vimos que incluso sin considerar esta hay otras cosas como la probabilidad de que el paciente se mueva y lo riesgoso que puede ser esto. Hay que tener en cuenta cuando no es aconsejable el uso del imán y hay que estar muy preparados y muy bien preparados para un mal funcionamiento del dispositivo y sobre todo en aquellos pacientes que son llevados a cirugía de urgencia. Esas pues entonces lo que les quería decir acerca de los dispositivos cardíacos y lo que debe tener en cuenta